Estoy grabando simultáneamente por Facebook y por YouTube esta charla que quiero compartir con ustedes a partir de mis reflexiones sobre el manejo emocional de las crisis sociales. Hoy 3 de mayo del año 2021, en estos días y todavía hoy, estamos viviendo en mi país, Colombia, una situación social sumamente fuerte. No es el objetivo, no es el objetivo de esta charla con ustedes, tomar ninguna postura política sobre los acontecimientos que están sucediendo. Esas me las reservo para mí y para mis allegados, mi familia, mis amigos, mis alumnos, quizás incluso mis consultantes de psicoterapia, de coaching, o mis alumnos de meditación. Pero lo que sí quiero hacer para un público más general es reflexionar sobre, a partir de la experiencia que he tenido, como todos ustedes, en las redes sociales, viendo lo que ocurre en ellas y viendo lo que ocurre en mí cuando veo las noticias sobre lo que está ocurriendo. He venido haciendo una pequeña toma de conciencia sobre el conjunto de emociones que se despiertan en mí y que por lo tanto posiblemente se estén despertando también en ustedes en momentos en los que, o bien porque una persona salió a la calle a una manifestación, o bien porque vio hechos violentos a través de las redes sociales o de la televisión, o porque se identificó con un grupo o sector social en contra de otro grupo o sector social. ¿Qué es lo que está ocurriendo en mí emocionalmente, mentalmente y espiritualmente cuando todo esto está sucediendo? ¿Cómo se va acumulando toda esta complejidad emocional en el individuo, en la mente individual, cuando está ocurriendo también al mismo tiempo en el cuerpo social y en la mente colectiva? Somos seres profundamente colectivos. Lo que sucede en nuestra sociedad automáticamente se refleja en nosotros. El cuerpo colectivo se refleja en el cuerpo individual y las emociones del colectivo, lo queramos o no, se hacen también nuestras, se hacen emociones individuales, se hacen emociones personales. Así que me llama mucho la atención entender qué está ocurriendo conmigo. Quizás esta reflexión que haga yo sobre mí les sirva a ustedes también para hacer una reflexión a ustedes sobre ustedes. Eh, Tal vez podríamos tomar más conciencia de las emociones que nos están atrapando en este momento y gracias a eso tener una conducta más razonable respecto a nuestro entorno. Y una conducta más razonable siempre será la mejor forma de contribuir con nuestra sociedad, sea cual sea la postura que tengamos acerca de cómo solucionar los problemas sociales en determinado momento en un país. Y no solamente los problemas que se producen a partir de situaciones políticas, sino también los problemas que se producen a partir de situaciones sanitarias. De modo que tanto si estamos hablando de un grave riesgo de enfermedad que corre una población de un país o ciudad, como si estamos hablando del miedo que está asociado a esas enfermedades o enfermedad que se puede diseminar por el mundo social. Tanto si hablamos de eso como si hablamos de las emociones que se activan cuando vemos anarquía,
caos, transformación, cambio y manifestaciones emocionales de un orden muy diverso. ¿Qué es lo que está pasando en mí y cómo manejo yo esas emociones para contribuir de la forma más razonable que pueda a la solución, a la transformación de ese caos en orden y de esa indignación en salud y en mejoramiento social? Porque por supuesto la indignación es comprensible y por supuesto es una energía importante en la transformación de la sociedad. La incomodidad con una situación presente, mediada por un ideal de una situación mejor, siempre será un buen motor para que las sociedades cambien y mejoren. Pero, por supuesto, de la indignación al odio, de la indignación a la agresión, de la indignación a la violencia, solo hay un paso. Y para el caso del temor, el temor respecto a una enfermedad, el temor respecto a la muerte, el temor respecto a la propagación de una enfermedad, pues también hay que considerar cuáles son las emociones que están involucradas. Pensemos por un momento en el ser humano como un ser biológico, fundamentalmente biológico, y asociemos las emociones que tenemos en este tipo de situaciones con eh, con las, digamos, reacciones básicas de los seres vivos cuando están en peligro. Cuando un ser vivo está en peligro, tiene básicamente tres formas de reaccionar, que son eh, huir, es muy, es muy útil huir cuando se está en peligro, sobre todo si es una presa, si es un cervatillo y se le acerca un león, pues por supuesto lo mejor es huir. Pero también otra reacción biológica es atacar. Cuando se está en peligro, entonces puede ocurrir que el ser vivo que está en peligro ataque mmm, a modo de respuesta respecto al peligro en el que se encuentra. Y la tercera reacción que solemos tener es congelarnos. Los seres vivos, los más primitivos, hacen una de estas tres cosas cuando están en peligro de muerte. Cuando, lo primero, o se defienden, si ven que tienen posibilidades, pues atacan para defenderse, se defienden atacando. En segundo lugar, puede que huyan, sobre todo si evalúan, y estos lo hacen muy rápidamente, viendo quién es el agresor. Esto lo hacen en forma inmediata, automática, los seres vivos. Puede que huyan del agresor o en otros casos se congelan. Y el congelamiento también es otra estrategia en momentos de dificultad, de grave dificultad. Pero el ser humano tiene una posibilidad diferente. El ser humano es capaz de reaccionar de un modo distinto. El ser humano es capaz de hacer una cosa distinta, de defenderse, de atacar y de congelarse cuando está en una situación de peligro. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es abrir los ojos y preguntarnos qué está ocurriendo en el entorno. ¿Por qué? Pues porque como seres vivos que somos necesitamos evaluar inmediatamente si hay peligros. Imaginémonos al Homo sapiens sapiens por allá en su cuevita. Lo primero que hace despertándose en su cueva es salir a mirar cómo está el clima. Salir a mirar si hay animales salvajes o peligros alrededor de la cueva en la que se despertó. Eh, ¿Qué hacemos nosotros por la mañana? Apenas nos despertamos, muy poco tiempo después de habernos despertado, generalmente buscamos las noticias porque queremos saber qué está ocurriendo en el entorno, si hay peligros en el entorno o hay oportunidades en el entorno y de acuerdo a eso pues tomamos nuestras decisiones respecto al día. Nuestro cerebro está muy programado para ponerse en alerta ante peligros.
De hecho, tenemos una capacidad mucho mayor para reconocer e imaginar peligros que la que tienen los animales. Los animales reaccionan frente a los peligros inmediatos, pero los seres humanos reaccionamos frente a los peligros inmediatos y futuros, e inclusive reaccionamos respecto a los peligros pasados. Es decir, tenemos un margen de respuesta mucho más amplio respecto al peligro porque preveemos situaciones que puedan poner en riesgo nuestra seguridad, nuestra vida o nuestra salud a futuro. Y a futuro significa que ya estoy pensando si dentro de 5 minutos necesitaré o no el paraguas para cubrirme si salgo de esta habitación bajo la lluvia, de modo que pueda no enfermarme con ese resfrío que yo pesque en una noche fría. De modo que estamos básicamente hechos para imaginarnos peligros posibles y para, por supuesto, tomar decisiones alrededor de esos posibles peligros, de modo que las cosas no vayan tan mal. Preveemos que va a haber mucho frío en el invierno y acumulamos leña en la cueva para tener nuestra fogata prendida cuando llegue la etapa del invierno. Y preveemos esa y cientos y miles de cosas más, negativas todas ellas, que puedan ocurrirnos. Y gracias a eso tenemos una capacidad de supervivencia hasta ahora mucho mejor que la que han tenido los animales. Es decir, si hay algún animal que no vaya a extinguirse en la historia de la Tierra, si hay alguno que pudiera no extinguirse alguna vez en la historia de este planeta, sería el ser humano, porque ya está consciente de todos los peligros que hay, ya estamos haciendo planes científicos sobre cómo evitar que nos caiga encima un cometa y nos extinga como a los dinosaurios, y ya estamos haciendo planes para ir a Marte, y ya estamos haciendo planes para no extinguirnos como especie en este sistema solar, etcétera. De modo que por supuesto estamos mucho mejor capacitados para los peligros. Y eso significa que el miedo a un evento negativo es una emoción para la cual el cerebro humano está mucho más predispuesto que para otras cosas. Es decir, si comparamos la emoción de la confianza con la emoción del miedo, debemos decir que el cerebro humano está mucho más preparado para sentir miedo que para sentir confianza. O diríamos, es más usual, es más habitual que sintamos miedo a que sintamos confianza, porque ha sido nuestra estrategia evolutiva como especie biológica eh, pensar que siempre puede ocurrir lo peor. De modo que, por otra parte, podemos pensar que hay unos correlatos neurofisiológicos del miedo, de la confianza eh, y, y de otras emociones. Cada emoción viene asociada con una serie de características neurofisiológicas y bioquímicas que un médico podría explicarnos detalladamente, que un endocrinólogo podría explicarnos a las mil maravillas. No es el propósito de esta charla con ustedes explicar cuál es la neurofisiología del miedo, pero sabemos que tiene que ver con la adrenalina, sabemos que tiene que ver con la norepinefrina, sabemos que tiene que ver con una serie de sustancias que crecen o decrecen de acuerdo a la emoción característica. Sabemos que tiene que ver con los neuropéptidos, estas moléculas que nos han permitido entender la relación entre mente y cuerpo cada vez mejor, porque la neuroinmunología y la inmunología, así como la endocrinología, han avanzado mucho en estas últimas décadas para ayudarnos a entender la relación mente-cuerpo. De modo que hay una característica propia del miedo, de la reacción del miedo que nos hace huir, o de la reacción del miedo que nos hace atacar, o de la reacción del miedo que nos hace congelarnos. Pero en estos tres casos estamos hablando de miedo, ¿no? Es decir, el organismo vivo más simple es un organismo ya hecho
para el miedo, de algún modo. Quizás no sea un miedo tan consciente, quizás sea más mecánico, más reflejo en organismos muy primitivos y un poco más, asociado a una conciencia emocional en seres más complejos o evolucionados. Pero los organismos están hechos para el miedo, porque están hechos para la supervivencia. Y el miedo es la emoción, y el miedo es la emoción básica del ataque, de la agresión en una situación de peligro, o de la huida en una situación de peligro, o del congelamiento en una situación de peligro. Estas emociones entonces tienen sus correlatos neurofisiológicos. ¿Y qué podemos decir de la confianza? Cuando estamos confiados, podemos encontrar una neurofisiología, podemos hablar de una neurofisiología de la confianza, sí, sin duda. Incluso tal vez en los animales podemos hablar de una neurofisiología de la confianza, o por lo menos de la tranquilidad. Cuando mi gato está eh, acostado sobre el sofá, estirando sus patas delanteras, estirándose plácidamente al fuego de una chimenea, pues podemos decir que está confiado en ese momento. Si averiguáramos qué está ocurriendo neurofisiológicamente en el gato que está en esa postura de placidez, pues hablaríamos de que está confiado. En ese momento no está temeroso, ni tiene deseos de atacar, ni de huir, ni de congelarse. Pero solo el ser humano tiene la capacidad de profundizar en la emoción de la confianza mucho más allá de ciertos límites. En cierto modo, creo yo, las prácticas meditativas son prácticas en las que profundizamos y logramos unos niveles de confianza en la vida elevadísimos. Realmente yo definiría la vida espiritual como un camino de entrenamiento en la confianza. La confianza en el apoyo de la vida, que algunos llaman conciencia de prosperidad, la confianza en el amor, la confianza en los otros, que está muy relacionada con la emoción del amor, porque el miedo a los otros es básicamente desamor. La confianza en general nos distingue, nos caracteriza y nos eleva como especie respecto a otras especies vivas. Entonces, sí hay y puede hablarse de una neurofisiología de la confianza. Um, Ahora volvamos al tema inicial de esta charla. ¿Qué está ocurriendo en mí cuando en redes sociales o en calle yo observo violencia, observo agresión, observo miedo, observo fragilidad del ser humano, observo conductas que ponen en peligro la vida de otros y que por lo tanto también podrían poner en peligro mi propia vida? Eh, ¿Cómo reacciono yo? ¿Qué está ocurriendo en mí emocionalmente? ¿Y cómo puedo manejarlo mejor? Porque de tanto ver noticias en las redes sociales, de tanto leer frases agresivas, de tanto eh, eh, leer culpabilizaciones respecto a los unos o respecto a los otros, de tanto ver ataques de los unos contra los otros, por supuesto voy creando una cadena, una reacción en cadena, un círculo vicioso neurofisiológico de miedo y más miedo y más miedo y más miedo. Y ese miedo va creciendo en mí y va creando rutas neurológicas y se van volviendo cada vez más anchas, porque cuantos más automóviles pasan por una vía, más destapada queda la vía y luego no solamente destapada sino empedrada y luego no solo empedrada sino cementada, hasta que a nadie más se le ocurre
tomar otra ruta para ir de un sitio A un sitio B. Cuanto más usamos una ruta neurológica, más tiene la tendencia nuestra mente y nuestra energía de fluir por ahí. De modo que si yo ya escuché 10 minutos de peleas en las redes sociales y de acusaciones y de odios y de advertencias y de peligros, pues abrí la ruta y entonces quiero seguir enterándome de más noticias negativas. Y cuando ya llevo media hora, entonces fácilmente veo una hora completa en redes sociales de noticias negativas. Y cuando ya vi una hora, ya me puse todo el día a mirar redes sociales y noticieros que me hablan de, por supuesto, las cosas negativas. Porque obviamente si el cerebro humano está más predispuesto a correr alrededor del miedo, pues los medios de comunicación muy conscientes de esto o no tan conscientes de esto, me van a vender siempre más el miedo que la confianza. La confianza no vende muy bien. Lo que vende bien es el miedo. Y por eso los medios de comunicación ponen más énfasis en las noticias negativas que en las noticias positivas. Y por eso en la literatura se vende más la tragedia que la esperanza, se vende más la desesperanza que la esperanza, por ejemplo, en la literatura. Se vende más el sufrimiento que la felicidad. De hecho, en las novelas, y esto lo saben muy bien también los guionistas de televisión, las buenas noticias hay que darlas muy empequeñecidas y las malas noticias hay que darlas muy grandes, porque si al final de este capítulo, de esta novela, todo está resuelto, nadie va a ver el siguiente capítulo. En cambio, si al final de este capítulo se promete, se avisa que hay un problema muy grave, que hay un peligro muy grande que corren los protagonistas de la novela o de la telenovela, entonces con seguridad al día siguiente los televidentes querrán ver el siguiente capítulo para saber si lo peor ocurrió. Porque lo que quiere nuestra mente es saber si ocurrirá lo peor. Y esta es digamos, la predisposición neurofisiológica que tenemos como seres vivos, muy asociada a lo más primitivo que tenemos en nuestro cerebro, muy asociada al cerebro reptiliano. La pregunta que siempre nos estamos haciendo es, ¿ocurrirá lo peor? ¿Estará ocurriendo lo peor? ¿Cuándo ocurrirá lo peor? Y por supuesto, esta pregunta está ahí todo el tiempo, ¿no? Está ahí todo el tiempo. Todo el tiempo la gallinita en su corral está pendiente de si podrá ocurrir lo peor, es nerviosa, ¿no? La gallinita es nerviosa, todo el tiempo está pendiente de saber si ocurrirá ya lo peor, si ese sonido que escuché es porque ya viene lo peor, si ese objeto que vi que se movía se mueve porque ya viene lo peor, entonces está nerviosa a toda hora la gallinita pensando que ya va a ocurrir lo peor. Un estado nervioso, un estado mental de nervios, es un estado mental en el que permanentemente está funcionando la programación del temor y la pregunta de si ya viene lo peor. Así que esa es la emoción que vamos acumulando cuando nos exponemos a toda esta negatividad social. Ese miedo va creciendo, creciendo y se va volviendo terror. Y ahí viene, eh, y ahí viene la política del terror, que es la que conocen muy bien los manipuladores de masas. En psicología de masas, en psicología social, se sabe que el temor mueve a la multitud con mucha mayor facilidad que la confianza. Mover una multitud hacia la confianza, bueno, también lo hemos visto, ¿no? También es posible. En Colombia lo hemos visto multitudes moviéndose hacia la confianza en que las cosas mejorarán.
pero también hemos visto multitudes, como en estos días, moviéndose hacia el miedo, la agresión, la rabia, el congelamiento. Entonces, eh, ¿qué está ocurriendo en mí? ¿No? Pensemos eso y reconozcamos en nuestra propia vida emocional que nos gusta experimentar el miedo, que tenemos más predisposición al miedo que a la confianza. Y al hacer ese reconocimiento, entonces estaremos más conscientes de que somos mejores televidentes cuando nos ponen noticias de miedo, de que somos mejores votantes cuando nos ponen advertencias de miedo en las campañas electorales, que los publicistas lo tienen muy claro, y es que si te meten miedo te mueves mucho más rápido que eh, si te inspiran de otro modo. Eh, y esto lo sabe muy bien, no solo funciona muy bien en política, funciona también muy bien en religión. Y como los seres humanos somos así, y los seres humanos nos acostumbramos también a evaluar cuáles son las estrategias que funcionen para que los demás actúen como nosotros queremos, es decir, para manipularlos, pues es natural que en política y en religión funcione el miedo. No porque las religiones sean malas, ni porque la política sea mala, sino porque el ser humano es manipulador. Y por eso muchas religiones viven advirtiéndonos que ya viene lo peor. Entonces nos dicen, bueno, ya viene lo peor, ya viene el apocalipsis, prepárate, conviértete, etcétera, etcétera. Y funciona y hasta buen resultado produce y mucha gente tiene una conducta más ética movida por el miedo al castigo eterno o movida por algún otro miedo, ¿no? Eh, de modo que funciona mucho en religión. En el arte funciona también mucho. Fijémonos que hay una buena cantidad de películas de terror, películas de suspenso, películas basadas en la emoción del miedo. Y nos gusta ver una película y no podemos, tal vez sufrimos, pero no queremos apagar el televisor o no queremos irnos de la sala de cine en la que estamos frente a una película en la que el temor es la emoción predominante. Un Hitchcock lo sabe muy bien, que todo el tiempo tienes que estar temiendo que pase lo peor para que estés pegado de tu silla y no puedas moverte y por lo tanto eh, te puedan meter todos los comerciales, las pautas publicitarias que necesitas oír para consumir lo que la sociedad quiere venderte. De modo que el miedo funciona muy bien en religión, funciona en el arte y funciona en la política. Y por eso los agentes publicitarios y los jefes de campaña diseñan campañas basadas en el miedo al oponente. Este oponente es miedoso, debemos temerle por esto y por aquello. Y ese miedo hace que se vote por el otro candidato en quien supuestamente sí se puede depositar la confianza. Bueno, hay una neurofisiología del miedo, hay una neurofisiología de la agresión que se convierte en violencia y esa neurofisiología está asociada a nuestra vida emocional. Pero si la reconocemos, reconocerla es una forma de no permitirle que nos maneje como títeres una emoción. ¿Cuál es la forma, la mejor forma de manejar una emoción? Ser conscientes de ella. ¿Cuándo? En el momento en el que está emergiendo, en el momento en el que está apareciendo. ¿Cuál es la forma de manejar una emoción? Ser conscientes de ella. ¿Cuándo? En el momento en el que está apareciendo, no después, sino en el instante en el que está apareciendo en nuestra conciencia. En ese momento es cuando tenemos que hacer conciencia de la emoción. Y lo que estamos explicando hoy intelectualmente es para que hagamos ya no un ejercicio intelectual, sino un ejercicio emocional de toma de conciencia
de la emoción que está surgiendo en el momento en el que estoy escuchando esa noticia, en el momento en el que estoy leyendo esos comentarios en las redes sociales, en el momento en el que estoy viendo una imagen violenta en un medio de comunicación. ¿Qué emoción está generando en mí en este momento y qué camino está creando, qué ruta neuronal se está volviendo habitual en mí, inercial en mí, que me va a empezar que se va a empezar a pavimentar y que se va a convertir en la ruta que finalmente me va a crear una crisis de pánico, o que me va a crear una crisis de ansiedad, o que me va a crear una depresión social, o que me va a crear una actitud de huida o de congelamiento. La vida espiritual no consiste en no darse cuenta de lo que ocurre en el entorno. Y esto es muy importante porque el autoconocimiento, el desarrollo personal, la transformación personal, todo esto que se engloba como desarrollo espiritual, no consiste en que nos refugiemos como el avestruz, escondamos la cabeza en nuestra burbujita de cristal espiritual, allá metidos en una permanente meditación o en una permanente oración, y nos enconchemos en nuestra comodidad, pensando que como las cosas se resuelven desde adentro, entonces estamos ya cumpliendo con nuestras responsabilidades éticas y políticas y sociales, simplemente refugiándonos, simplemente escondiéndonos en nuestra conchita como cangrejos en su concha. No, la vida espiritual es compromiso con el cambio propio y ajeno. La vida espiritual es compromiso con mi propia transformación como ser humano y mi compromiso con la transformación de mi entorno social y natural. La vida espiritual es compromiso ecológico, la vida espiritual es compromiso social. Pero ese compromiso, digamos, manchado de emociones negativas, ya deja de lado el equilibrio interior que es propio de seres humanos razonables. Y no podemos irnos para un lado ni para el otro. Cuando caminamos por la cuerda floja de la vida, no podemos ni debemos caernos hacia la derecha ni tampoco hacia la izquierda. Digamos que de una parte podríamos caer hacia un lado de la cuerda floja si descuidamos nuestro compromiso con la transformación y el mejoramiento del mundo, pero que por el otro lado también nos caemos de la cuerda floja si nos refugiamos en nuestra vida interior bajo la excusa de que la solución está por dentro. Sí, claro que sí, la solución está por dentro, la solución es interior. La solución para los problemas sociales también es interior. Dije también, no dije solo interior. Cuando tú dices la solución es interior, fácilmente lo que estás haciendo es, digamos, rompiendo tu compromiso social, olvidando que formas parte de un colectivo, de una comunidad, olvidando que formas parte de una conciencia colectiva. Y entonces escondes la cabeza como el avestruz y empiezas a mirarte psicológicamente o meditativamente o espiritualmente, y vas a tu psicoterapeuta y vas a donde tu profesor de meditación y vas a tu religión y ya, resolviste todo porque ya tú estás haciendo todo lo que puedes hacer, que es tratar de iluminarte espiritualmente, y se acabó el compromiso con tu entorno social y con tu entorno ecobiológico. No, eso no está, eso sería solamente una racionalización de la reacción del congelamiento. Congelarse no es espiritual. Congelarse ante una situación terrible que ocurre con el medio ambiente, o congelarse respecto a una situación
terrible que ocurre en tu sociedad cuando hay corrupción, o cuando hay violencia, o cuando hay agresión, o cuando hay violencia de un lado o del otro. Eso no es espiritual. Si te congelas, no estás ayudando a que cambie el mundo. Pero si te llenas de rabia y te llenas de odio y te llenas de actitudes culpabilizadoras, entonces automáticamente vas a empezar a formar parte del problema y no a formar parte de la solución. Porque, ¿qué es lo que qué es lo que ocurre cuando estamos dominados por una emoción de temor? Esto es muy sencillo. Si el cervatillo, cuando ve al tigre que lo va a atacar, fuera capaz de ver una escala de grises, una escala de colores, una escala cromática, entonces el cervatillo pensaría del siguiente modo: ese señor león está allí en la selva, quiere darle de comer a sus hijos y por lo tanto me quiere comer. Así que en realidad no es tan malo ni tan bueno. Pero también es bueno, pero también... Y se pone a pensar el cervatillo acerca de cuál será la reacción más justa, más razonable, si salir corriendo o no del tigre. Y en medio de eso, por supuesto, se lo come el tigre. De modo que cuando la emoción de temor nos domina, no hay tiempo para hacer juicios equilibrados. La emoción del temor siempre nos divide el mundo en dos: los enemigos y los amigos. Yo estoy o con mis enemigos, o con mis amigos, o contra mis enemigos. Y automáticamente el mundo queda clasificado en dos, porque la emoción del temor no clasifica ni en 3, ni en 4, ni en 5. La emoción del temor clasifica en dos. Es, digamos, un poco burda, un poco bruta, y es efectiva en la vida biológica, pero no es la mejor emoción para tomar decisiones sociales. Sin embargo, en el momento en el que estás en medio de una manifestación y aparecen las fuerzas del orden y hay unos manifestantes que están lanzando bombas Molotov, etcétera, una situación hipotética social en la que hay guerra, en la que ves guerra, pues automáticamente tú tienes que, por la emoción del temor, acudes, tu cerebro reptiliano inmediatamente clasifica al entorno en dos dimensiones: los buenos y los malos. Y automáticamente entra en juego otra reacción muy humana, que es la de quién dirige a los malos y quién dirige a los buenos. Y entonces es cuando surgen en tu cabeza la señalización. Vas a señalizar. Y vas a señalizar: estos son los malos y este es su líder. Estos son los buenos y este es su líder. Por supuesto, quieres ponerte del lado de los buenos, pero lo mismo van a hacer los malos. Ellos se van a clasificar a sí mismos como los buenos. Van a señalar a tu propio líder como el malo, mientras que tú, por tu parte, vas a señalar a tu propia tribu como los buenos y vas a señalar a la tribu de los demás como la tribu de los malos y al líder de ellos como el malo. Y así entras en la lógica de satanizar al líder de los que has clasificado como malos, porque ellos son los que pueden poner en riesgo tu supervivencia, y ellos hacen lo mismo respecto a tu propio líder, pero tú has ya clasificado a tu propio líder como el líder de los buenos. Así surge entonces la satanización de ese grupo y de su líder, como la idealización de este grupo y de mi líder. Y esto lo saben muy bien los líderes. Los líderes usan la estrategia de que si ponen a odiar a la gente contra alguien, automáticamente ellos van a quedar señalados como salvadores. El mesianismo y la satanización van muy ligadas. Piensen ustedes en la Alemania de Hitler. Hitler señala a un grupo social como el grupo culpable de todas las situaciones negativas que ocurren en la Alemania y los sataniza. Él es un satanizador, ¿no? No sería católico ni sería cristiano, pero satanizó a los judíos. Y, por supuesto, si yo satanizo a ese grupo y a su líder,
estoy automáticamente nombrándome Mesías de mi grupo como líder y de todos los que quieran verme de ese mismo modo. Así surgen las guerras religiosas, así surgieron las cruzadas, así fue como los cristianos salieron a matar musulmanes y los musulmanes salieron a matar cristianos, y así es como ha funcionado y funciona en buena parte el mundo social, nacional e internacional, a través de lo que se llama la polarización. ¿Cómo funciona la polarización en mí? Eso es lo importante, porque la polarización es algo respecto a lo que tengo que tomar conciencia yo. ¿Cómo en este momento esta situación que estoy viendo me está creando una emoción polarizante? Es decir, ¿cómo está llegando en este momento a mí el miedo? Estoy viendo eso en las redes sociales. Siento miedo. Me doy cuenta de ese miedo que siento en mi cuerpo, porque si no me doy cuenta de ese miedo en mi cuerpo, no me estoy dando cuenta del miedo en lo absoluto. Una emoción, para ser captada o percibida en el momento en el que ocurre, que es el único momento en el que sirve, eh, porque si yo la capto después, ya es muy tarde. O sea, si yo primero lanzo la piedra y luego dije, no, lo que pasa es que tenía rabia, ya la rabia me dominó y yo ya lancé la piedra. De modo que en ese momento ya la emoción, la conciencia de la emoción llegó muy tarde, ya la piedra fue lanzada y ya la vitrina quedó rota. De modo que ya es muy tarde, tú tienes que darte cuenta de la emoción en el momento en el que llega, no un segundo más tarde, no una centésima de segundo más tarde, sino en el momento en el que llega la emoción. Tienes que ser consciente de ella si no quieres ser el títere de la emoción y del dominio que ella pueda ejercer sobre ti. Cuando tú experimentas esa situación social en calle o en red social, ves a esa persona que está sufriendo, ves al maltratador que hace sufrir a esa persona y ves a la víctima que está sufriendo ante ese maltratador, ¿cómo estás sintiendo eso en tu cuerpo en ese momento? ¿Cómo lo estás sintiendo? Identifica las áreas de tu cuerpo que en ese momento se están llenando de temor, porque el temor no es una cosa abstracta que está en tu cabeza, el temor es una cosa concreta que está ocurriendo en tu cuerpo y puede que lo estés sintiendo en tus piernas, o puede que lo estés sintiendo en tu columna vertebral, o puede que lo estés sintiendo en el área del cuerpo, de tu propio cuerpo, que estás viendo que está siendo afectada en el cuerpo del otro, de la víctima. Eso lo hacen unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. Ves que a alguien le están pegando en el brazo y es como si a ti te doliera el brazo. Entonces la rabia que tienes respecto al dolor que esa víctima está sufriendo, la sientes en el brazo o la sientes en el otro brazo, que es el que quieres usar. Pero hay algo que está ocurriendo en tu cuerpo. Te haces consciente de esa emoción de miedo y te das cuenta de cómo te está polarizando. Es decir, cómo en ese mismo segundo ya estás creando una división, un mapa mental, un mapa emocional de los buenos contra los malos, que por supuesto puede convertirse en un mapa recurrente, es decir, se puede convertir en una ruta que se vuelve pavimentada. Es decir, y bueno, y con mayor razón con los algoritmos de las redes sociales. Porque cuando tú estás en una red social, haces unos amigos y dejas de hacer unos amigos que se vuelven tus enemigos o tus no amigos, y por supuesto tus amigos opinan todos de una forma parecida, por eso te hace sentir que tienes tribu y que por lo tanto estás más seguro. Es algo muy básico de la psicología de masas, de la psicología social, que tú quieres sentir que formas parte, que estás seguro porque tienes muchos que piensan como tú. Esto es histórico, esto es atávico, es decir, viene de mucho tiempo atrás, que queremos sentirnos seguros y nos sentimos más seguros si hay más personas que piensan y sienten como nosotros. Y como los algoritmos se encargan de eso en las redes sociales, entonces tú te cargas de más y más comentarios, de más y más videos, de más y más noticias verdaderas o noticias falsas, que son las que tus amigos comparten.
y las que más comparten son las noticias que están llenas de miedo. Y por eso los creadores de fake news, de noticias falsas, crean noticias generalmente asociadas a lo peor que puede ocurrir. Noticias apocalípticas, noticias negativas, predicciones negativas, profecías negativas. Tienen una cantidad de seguidores enorme en YouTube. Son los que le producen su dinerito a las redes sociales, las cadenas de cosas negativas, ¿no? En buena parte. Bueno, entonces tú te haces consciente de esa emoción, de cómo te estás polarizando emocional y corporalmente en ese momento, de cómo en ese momento estás creando una ruta que va a reforzar cada vez más tu convicción de que esos sí son malos y de que su líder es Satán, mientras que yo soy bueno y mi líder es el profeta, mi líder es el Salvador. Cada 4 años ocurre esto en Colombia. Surge un nuevo profeta y surge un nuevo satanizado. Y entonces, por supuesto, ese profeta que ha sido idealizado, muy pronto se muestra humano, muy pronto comete errores, muy pronto es satanizado y es satanizado en virtud a que ha surgido un nuevo profeta que será el que esta vez sí nos saque de la crisis, porque Él es un salvador, Él sí tiene las cualidades que se requieren, debido a que el anterior fue solo un traidor, fue solo un satán. Y así cada 4 años nos vamos pasando por un ciclo de decepción y un ciclo de esperanza. Un ciclo de esperanza generalmente breve, porque las elecciones duran, digamos que ese ciclo de esperanza dura 6 meses, y luego un ciclo de decepción que dura 3 años y medio. Estoy solamente viendo todo esto desde el punto de vista psicológico, porque por supuesto habría que sentar aquí a un politólogo, a un sociólogo, a que compare diferentes profetas para que nos muestre que en efecto hay unos que son mejores que otros y para que compare a diferentes diablos, para que por supuesto nos compruebe desde el punto de vista sociológico y de las ciencias políticas que hay unos candidatos mucho más malos que otros. Eso no lo estoy poniendo en duda, simplemente estoy viéndolo desde el punto de vista de la psicología de masas, cómo es que está ocurriendo en mí que yo entro a formar parte de esos miedos colectivos. Miren una cosa bien interesante. Cuando hace unos años los partidarios del animalismo se reunieron en la Plaza de Toros de Bogotá y empezaron a vapulear personas de la tercera edad y a atacar a personas y a herir a personas en nombre de la paz que hay que tener respecto a los animales. Y yo soy animalista y yo soy partidario de, por supuesto, la ecología. Y yo escribí una novela ecologista que se llama Esta isla de ecos azules, que tiene su versión juvenil, su versión para niños también. De modo que estoy a favor del animalismo o de algunos de los postulados del animalismo. No estoy criticando el animalismo, pero fíjense qué curioso. Todo un conjunto de personas, cientos de personas o miles, se reúnen en Bogotá en la Plaza de Toros para defender por ideales de paz, porque claro, no hacerle daño a un toro en una plaza, es un ideal de una persona pacifista, ¿verdad? Entonces, yo en nombre de la paz hago la guerra. Yo en nombre de la paz ejerzo la violencia, en nombre de la paz. Eso es muy interesante desde el punto de vista de la psicología de masas. ¿Cómo es que justifico mi violencia en nombre de la paz? ¿No? Es muy, muy interesante, porque no me doy cuenta siquiera de que cuando hago tribu, automáticamente me siento poderoso y busco un enemigo a quien atacar, y ese grupo enemigo es cualquiera que va a entrar en ese momento a la Plaza de Toros, o que tenga cara de que va a entrar, no importa si yo sé que va a entrar o no va a entrar. Y entonces los buenos le hacemos la guerra a los malos, justificados en que somos los buenos.
Entonces, la emoción del miedo no puede ser la base para que nosotros respondamos como debemos cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos de anarquía en la sociedad. La emoción de culpabilizar y la emoción de idealizar son sospechosas. Si ya tengo idealizado a alguien y ya tengo satanizado a alguien, debo sospechar de mí mismo. Posiblemente entré en una lógica tribal, Algún día les explico un poco más al detalle cómo es que la evolución de la historia de Occidente fue la evolución de la conciencia tribal a la conciencia nacional, y cómo la conciencia nacional o republicana también sigue siendo conciencia tribal y le falta todavía dar un paso hacia la conciencia cosmocéntrica, o por lo menos a la conciencia planetocéntrica. Es decir, la mayor parte de las religiones y de los grupos políticos, tanto en política como en religión ocurre mucho, y es que yo me identifico con la lealtad a mi propio grupo, que identifico con el odio hacia otros grupos. Y ahí estamos simplemente pintando lo que ocurre con los hinchas deportivos, con los hinchas de ciertos equipos de fútbol y con sus respectivas violencias, que son una vez más una manifestación de esta actitud polarizante. Estamos tratando de entender lo que ocurre en nosotros emocionalmente cuando nos polarizamos. Entonces decíamos, no es espiritual congelarse, hacernos los de la vista gorda, cerrar ojos y oídos y olfato y gusto y tacto y meternos en nuestro mundo interior para dejar a un lado nuestra intención de hacer un mundo social y ecobiológico más justo y equilibrado. No es espiritual. El congelamiento, la actitud de congelarse, la actitud de refugiarse, la actitud de no saber, no es espiritual. Y es un delicado equilibrio, porque si te expones mucho a no saber lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el mundo, entonces te conviertes en un indiferente, y un indiferente no puede realmente llamarse un buscador espiritual. Un indiferente es simplemente alguien que se esconde, es un cobarde. Sin embargo, ¿cómo no ser cobarde y sin embargo tampoco polarizarse? Ese es el gran reto emocional. Porque si te expones a las situaciones que estás viendo, obviamente vas a reaccionar, y probablemente reacciones con la emoción del temor. El temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor a la difusión de una enfermedad, el temor a que a ti también te ocurra lo que al otro le está ocurriendo, o el temor a que a ti también te agredan, o las ganas de agredir al que crees que ya clasificaste como malo. Y entonces todas esas emociones te van a involucrar en una negatividad y te van a involucrar en un estado de ignorancia espiritual. La mente se te va a nublar, las emociones te van a dominar y vas a actuar por temor, y quizás respondas en forma de agresión, rabia, odio o violencia. La indignación no es ninguna de esas. La indignación es una energía fuerte, sí. Y esa fuerza de la indignación sí es espiritual. Pero hay un delicado equilibrio en el que se aumenta un poquito esa bioquímica que está asociada a la indignación y se convierte en rabia, ira, odio, frustración, o incluso amargura, y se vuelve permanente, y ahí ya caíste, ahí ya no estás siendo la persona más razonable posible en una situación de caos o de anarquía. Ahí no estás siendo el mejor ser humano posible, aunque te lo estés diciendo, aunque te lo estés creyendo, y aunque tu tribu te esté diciendo que sí, que eres de los buenos y que por lo tanto estás haciendo eso tan bueno que están haciendo todos ustedes, eso tan bueno que estamos haciendo todos nosotros, ¿no?
Todos nosotros estamos haciendo esto tan bueno que es odiar a esos que están allá haciendo eso tan malo, ¿no? Ahí entras en la lógica tribal, en la lógica del narcisismo de grupo. Nosotros somos los mejores, los más inteligentes, los más cuerdos, los que sabemos qué es lo que hay que hacer. Y ustedes son una partida de brutos que deben desaparecer de la faz de la tierra. Entonces ahí ya entraste en una lógica que no es la más razonable para construir sociedad ni para construir un mundo ecológicamente más equilibrado y próspero. Ya perdiste, ahí ya perdiste, ahí ya perdiste la, la, la pelea, ya perdiste la conciencia más bien que la pelea, perdiste la conciencia. Entonces congelarte no es espiritual. Dejar que la indignación se convierta en rabia o en otras emociones no es espiritual. Y huir, ¿no? Decíamos que agredir, no, agredir no. Entonces tú puedes agredir, puedes huir o puedes congelarte. Y huir tampoco. Por supuesto tienes que huir cuando eres una víctima potencial, eso sí es importante. Bueno, ahora ya hay tanta gente huyendo de las ciudades, ahora ya hay tanta gente huyendo del bicho aquel, ahora ya hay tanta gente huyendo. Bueno, hay una forma de huir que es comprensible, pero hay muchas formas de huir que son solamente cobardía, ¿no? Que son, ese huir es un poco como romper los vínculos para sobre todo sobrevivir yo. Lo primero es sobrevivir yo. Lo primero, yo y los míos, sobrevivamos nosotros. Entonces se produce una especie de atomización de la sociedad. Esa atomización impide que actuemos como colectivo a favor de lo colectivo. Nos, Cuando divide y reinarás, ¿no? O sea, si se atomizan las personas o las familias, pues entonces hay menos posibilidad de un cambio social saludable. Entonces te atomizas, huyes, te atomizas, dejas de tener vínculos, transformas lo que puede ser una conciencia social colectiva, armonizante y constructiva en un sálvese quien pueda y el primero que me voy a salvar soy yo. Entonces huir tampoco es solución. ¿Cuál es la solución? La solución es la práctica constante de un estado de conciencia emocional atento a cada emoción en el momento en el que llega para frenar, cortar con tijera en el momento en el que te das cuenta que ya estás demasiado expuesto a una situación, a una serie de estímulos que ya no te están haciendo más consciente socialmente, sino que te están empezando a convertir en un individuo polarizado. En ese momento debes apartarte, tomar conciencia de ti, permitir observar tus emociones en tu cuerpo, volver a un estado de serenidad. Y por supuesto, si practicas meditación, si practicas en algún camino espiritual, si incluso, por supuesto, también, si tu religión te ayuda, acude a ella, pero en todo caso, acude a algo que te aquiete, que te tranquilice, oye música, haz una obra de arte, pinta colores en un lienzo o en un papel, haz algo con tus manos, realiza una artesanía, distráete un poco, date momentos para reír, date momentos para abrazar, date momentos para contemplar con tranquilidad alguna cosa agradable, el fuego, el agua, el aire, una película bonita. Distráete un poco porque si no te distraes vas a quedar absorto, atrapado y vas a terminar enfermo mentalmente, enfermo emocionalmente, deprimido. Entonces, aquí estamos en un momento de mucha responsabilidad individual respecto a las emociones. Tenemos que manejarlas, no las va a manejar por nosotros el psiquiatra, tenemos que manejarlas nosotros mismos, no las va a manejar por nosotros el psicólogo ni el psicoterapeuta, tenemos que manejarlas por nosotros mismos. Eso le digo yo mucho a mis
consultantes en psicoterapia, que ellos son los principales agentes de su propia transformación y de su propio mejoramiento personal. Esa es la base, que tú te hagas responsable de lo que te está ocurriendo y que decidas en este mismo momento que estás terminando de escuchar esta conferencia, decidas ser consciente de lo que te ocurre emocionalmente cuando te expones a informarte de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor o formas parte de los que están en calle eh, intentando poner su granito de arena para pedir un cambio hacia una sociedad mejor. Eres tú el que tienes que vigilarte a ti mismo, estar pendiente de lo que te está ocurriendo para saber cuándo no caer ni hacia el lado derecho de la cuerda floja ni hacia el lado izquierdo de la cuerda floja, sino hacia arriba. Cuando tú vas por la cuerda floja, no caigas hacia la derecha, no caigas hacia la izquierda, mira hacia arriba. De lo que se trata es de que subas en esa cuerda floja, subas a un estado de mayor conciencia emocional, de mayor conciencia mental, de mayor conciencia espiritual. Comparte este video si consideras que esto puede ser de utilidad para otras personas, dale like, la campanita, todas esas cosas que se hacen en YouTube, o cópialo y pégalo en Facebook para que otras personas lo escuchen. Y bueno, puedo mirar también sus comentarios, de modo que en algún momento yo miro estos comentarios que ustedes hicieron en el video y después pues hacemos otras charlas por este mismo canal de YouTube, o las cuelgo también aquí en Facebook para que vayamos aprovechando, digamos, nutriéndonos de esta situación tan poderosa, tan fuerte, tan transformativa, tan esperanzadora, pero al mismo tiempo tan peligrosa en la que estamos. Eh, Simplemente eso. Ahora mismo, incluso ya para cerrar, sentémonos por un momento con la espalda recta en posición vertical y cerrando los ojos, observemos cómo nos sentimos después de esta charla, después de esta conferencia, terminándola, y preguntémosle al cuerpo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hablemos con él, como si fuera una persona, ¿no? Hablemos con él y digámosle, te voy a brindar conciencia, pero al mismo tiempo te voy a brindar compromiso. Vamos a aprender juntos, cuerpo mío y emociones mías, vamos a aprender juntos a ser responsables respecto a nuestro entorno, alertas y vigilantes respecto a él, y también al mismo tiempo a estar en paz en medio de la anarquía, estar en paz en medio de la fragilidad, estar en paz porque hay algo invulnerable en mí. En mí hay algo invulnerable que no me quita, que nada puede quitarme. En mí hay algo invulnerable, infinito, extenso, enorme como el mar, profundo como el océano, que nada puede alterar, que nadie me puede quitar. Hay algo en mí que soy, que es mi ser, y que no está nunca en peligro, que siempre está seguro. Hay en mí una fuente profunda de seguridad. Hay en mí una fuente profunda de seguridad. Soy. Estoy aquí en contacto con esta fuente profunda de seguridad interior
en contacto con mi cuerpo y mis emociones, preparado para estar en paz en medio de la tormenta. Respiramos, inhalamos, exhalamos, somos conscientes de la respiración. Y que les vaya muy bien a todos, caminando por la cuerda floja hacia arriba, no cayendo hacia un lado ni hacia el otro. El equilibrio es la clave. Y la decisión ya de ser consciente de cada una de mis emociones en el momento en el que aparecen en mi conciencia y de evitar situaciones que me estimulan a caer de un lado o del otro cuando estoy demasiado expuesto. Cuidar de mi salud mental también es cuidar de la salud de mi sociedad y de mi comunidad. Y es la mejor forma de convertirme en un individuo razonable, para que mi sociedad tome decisiones razonables y mi país tome una ruta razonable para todos. Gracias. Ah, me piden por aquí en uno de los chats que de mi página web, www.tumeditacion.com.co, www.tumeditacion.com.co, para las personas que quieran ponerse en contacto. Eh, Me encuentro en YouTube como Fernando Baena, eh, y en Facebook como Fernando Baena Bejarano, B larga, el Bejarano es con V, para los que quieran sumarse a las redes sociales. Bueno, campanita y todo eso, gracias. Un abrazo.